y escuelasabática.cl. Lección número 9. Para el 1 de marzo de 2025. El conflicto cósmico. Sábado 22 de febrero. Para memorizar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3, verso 15. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica. Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra Él es un tema destacado de las Escrituras, Mateo capítulo 13 versos 24 al 30, versos 37 al 39, Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 10, y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana. Muchos cristianos la han rechazado o descuidado por completo. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios que se oponen a Dios. Para empezar nuestro estudio correspondiente a esta semana, abordaremos cómo se podría responder a las siguientes dos preguntas sobre la base de algunos pasajes bíblicos cruciales. 1. ¿Dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? 2. ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto, según las Escrituras? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 23 de febrero. Un enemigo hizo esto. Escucha Mateo capítulo 13 versos 24 al 27. ¿Cómo nos ayuda esa parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? Mateo capítulo 13 versos 24 al 27. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, los criados del propietario le preguntan: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Mateo capítulo 13, verso 27. Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? Escucha Mateo capítulo 13, versos 28 al 30, a la luz de la explicación de Cristo en Mateo capítulo 13, versos 37 al 40. ¿Cómo ilumina esto la naturaleza del conflicto cósmico? Mateo capítulo 13, versos 28 al 30. Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13, versos 37 al 40. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo.
y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El amo responde a la pregunta de su criado: un enemigo ha hecho esto. Mateo capítulo 13, verso 28. Más adelante Jesús identifica al que siembra la buena semilla como el Hijo del Hombre, que es el propio Jesús, Mateo capítulo 13, verso 37, y explica que el campo es el mundo, Mateo capítulo 13, verso 38, y que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, Mateo capítulo 13, verso 39, describiendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. ¿Por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, el diablo, que se opone al amo, un enemigo que ha hecho esto. Mateo capítulo 13, verso 28. Esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? El amo dijo entonces: no, porque al arrancar la cizaña, podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13, versos 29 y 30. Comparar con Marcos capítulo 4, verso 29. Según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. ¿Cuáles son los riesgos de arrancar ahora la cizaña que está en medio del trigo? Al mismo tiempo, ¿por qué el hecho de no arrancarla no significa que debemos ser indiferentes ante el mal? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 24 de febrero. El origen del conflicto en la tierra. Existe otro interrogante que es paralelo al de la parábola: ¿por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? Escucha Génesis capítulo 1, verso 31. ¿Qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó? ¿Y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Según Génesis capítulo 1, verso 31, el mundo era bueno en gran manera, cuando Dios lo creó. En Génesis capítulo 1 no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? Escucha Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la tierra? ¿Qué luz arroja eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Ver también Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En este relato vemos mentiras dichas por la serpiente antigua de Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, identificada aquí como el diablo mismo, acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo en esa pregunta el orden de lo que Dios había ordenado. Luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva: no moriréis. Génesis capítulo 3, verso 4. Alguien, la serpiente o Dios, mintió a Eva, quien ahora debe decidir a quién creerá. Aquí y en otras partes de la Escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con quién y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Ello se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella, y en ese caso de escucharla y aceptar lo que nos diga. Lee Génesis capítulo 3, verso 15, la declaración hecha por Dios a la serpiente de que el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente, es identificada a menudo como el primer evangelio o protoevangelio de las Escrituras. ¿Cómo refuerza esto la realidad del conflicto y al mismo tiempo nos da esperanza en medio de él? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 25 de febrero. El origen del conflicto en el cielo. Génesis capítulo 1 al 3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, conceptualmente el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versos 9 y 17. Luego la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando era él quien mentía. La existencia de la serpiente, Apocalipsis capítulo 12 verso 9, junto con su mentira, muestran la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Escucha Ezequiel capítulo 28 versos 12 al 19 a la luz de Éxodo capítulo 25 versos 19 y 20. ¿Cuál es la naturaleza de la caída de este ser? Ezequiel capítulo 28 versos 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Éxodo capítulo 25 versos 19 y 20. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Según este pasaje, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó en el cielo. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ezequiel capítulo 28 versos 12 y 13. Ninguna de estas cosas podría decirse del rey de Tiro, ni de ningún otro ser humano. Por lo tanto, sabemos que en ese texto se describe la caída de Lucifer. Escucha Isaías capítulo 14 versos 12 al 15. ¿Qué luz adicional arroja esto sobre el origen del gran conflicto? Isaías capítulo 14 versos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto con las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Según Isaías capítulo 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo complementa lo que vimos en Ezequiel capítulo 28, donde se dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ezequiel capítulo 28 verso 17. Lo que debería haberlo llevado a glorificar al Dios que lo hizo hermoso. En cambio, se volvió orgulloso. Peor aún, ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y a calumniarlo. La expresión hebrea traducida como trato comercial, en Ezequiel capítulo 28 verso 16, también significa calumnia, una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. ¿Cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto desde el momento en que había sido creado, hasta que se halló maldad en él? Ezequiel capítulo 28 verso 15. ¿Cómo podría un ser perfecto caer, a menos que su perfección incluyera la libertad moral o libre albedrío? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 26 de febrero. Si me adoras. El afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 acerca de las tentaciones de Jesús. En el sorprendente encuentro entre Jesús y el tentador se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto.
Aquí vemos la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero representada en términos crudos y gráficos. Escucha Mateo capítulo 4 versos 1 al 11. ¿Cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? Mateo capítulo 4 versos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al desierto, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Espíritu había llevado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo. Mateo capítulo 4 verso 1. Y antes de afrontar este encuentro, Jesús ayunó durante 40 días. Cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan, tratando así de aprovechar el hambre extrema de Jesús. Pero el Señor respondió a esta tentación con las Escrituras, y la estratagema de Satanás fracasó. Luego de un intento de hacer que Jesús actuara presuntuosamente, el diablo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo. Satanás tergiversó las Escrituras para sugerir que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Pero interpretando correctamente la Escritura, Jesús vuelve a contrarrestar la tentación. La tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Satanás intenta esta vez usurpar la adoración que solo se debe a Dios. Y para hacerlo, muestra a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y luego afirma: Todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo capítulo 4 versos 8 y 9. De hecho, en Lucas capítulo 4 verso 6, un texto paralelo al de Mateo, el diablo afirma: A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Lucas capítulo 4 verso 6. Una vez más, Jesús contrarresta la tentación con las Escrituras, y de nuevo Satanás fracasa. En los tres casos, Jesús utilizó las Escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6 verso 12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque no deberíamos vivir con temor, ¿por qué debemos recordar siempre la realidad de la lucha que se libra a nuestro alrededor? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 27 de febrero. La naturaleza del conflicto cósmico. Hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Pero, ¿cómo es posible tal conflicto?
¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Debe pues ser de otro tipo. De hecho, las Escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios, un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Ellen White, El conflicto de los siglos, página 488. Escucha Juan capítulo 8 versos 44 y 45 a la luz de Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9, que revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia. Juan capítulo 8, verso 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso, y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. No es de extrañar que Jesús se refiriera al diablo como mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Por el contrario, Jesús vino para dar testimonio de la verdad, Juan capítulo 18, verso 37, y contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás, para derrotar y en última instancia destruir al diablo y su poder. Primera de Juan capítulo 3, verso 8, Hebreos capítulo 2, verso 14. Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10, identifica a Satanás como 1. La serpiente antigua. 2. Como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios. Y 3. Como el dragón gobernante que engaña al mundo. La palabra griega traducida como diablo significa calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 28 de febrero, para estudiar y meditar.
Lee el capítulo titulado El origen del mal y del dolor, en las páginas 483 a la 494 del libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón para que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. De haber sido Lucifer, aniquilado inmediatamente, aquellos, los ángeles leales, habrían servido a Dios por miedo, más que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Ellen White, El conflicto de los siglos, página 484 y 489. Preguntas para dialogar. 1. Muchos se preguntan cómo una criatura sin pecado como Lucifer pudo pecar. ¿Por qué el pecado es tan misterioso e inexplicable? ¿Cómo explicar este primer pecado sin excusarlo ni justificarlo? Es decir, ¿por qué explicar su origen sería lo mismo que justificarlo? 2. ¿Por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? ¿Por qué era preciso dejar que el mal llegase a su madurez? ¿En qué sentido es esa madurez para el bien del universo entero a través de las edades sin fin? 3. ¿Por qué es tan importante comprender que el conflicto entre Dios y Satanás no es una cuestión meramente de poder, sino una controversia de otro tipo? ¿Por qué un conflicto en relación con el carácter es más significativo que uno en torno al mero poder? 4. ¿Cómo entender la naturaleza del conflicto nos revela, por así decirlo, que nuestra propia vida puede ser un reflejo en miniatura del conflicto cósmico? ¿Cómo estás experimentando la realidad de ese conflicto? ¿Cómo deberías responder para mostrar de qué lado estás realmente?